Aquí en Emisora Atlántico, La Reina y zonacero.com. Le agradezco mucho su presencia y gracias por atendernos. Bueno, muy complacido y muchas gracias por la invitación. Bueno, óigame, tenemos varias preguntas porque hay mucha información relacionada sobre todo con el tema de aire, señor procurador. Usted confirmó en las últimas horas que son 6 las investigaciones preliminares por presuntos sobrecostos en aire durante la gerencia de interventoría del doctor Edwin Palma, actual ministro de Minas y Energía. ¿Cómo va esa indagación, señor procurador? Bueno, son 6 aperturas de diligencias preliminares, todas quiere decir que estamos para determinar si hay alguna responsabilidad de una persona individualizada. Todavía estamos en la parte general, en la parte de apertura. No todas se refieren al tema genérico de lo de la empresa de energía, pero sí hay algunas que se refieren a ella y son las más recientes con base en la información pública que ha aparecido en estos últimos días. Sí, óigame, señor procurador, el agente interventor de aire, y hablábamos ahorita de ese tema con un importante senador, el señor Nelson Vázquez Torres, denunció que de 1.3 millones de usuarios, solo 657,000 se encuentran al día con la empresa. La empresa requiere, mire esta cifra, señor procurador, 200,000 millones de pesos mensuales para sostenerse. Desde la Procuraduría, ¿cómo se ve el desarrollo de esta empresa que abastece de energía a más de 7 millones de habitantes en la costa Caribe? Bueno, incluido también lo de Afinia. Sí, y también que los usuarios de La Guajira y del Cesar. Sí, señor. El tema de la eficiencia de la prestación de un servicio público, en este caso el del suministro de la energía eléctrica domiciliaria, tiene que ver es con la organización empresarial y además, hay que decirlo, una especie de subcultura negativa del no pago, de hacerle el fraude a las empresas, de tratar de mitigar de pronto el impacto que eso tiene en la economía familiar, en la economía doméstica, a través de eludir una obligación que tiene todo usuario de concurrir con la prestación del servicio a través del pago de lo que consumió. Eso es un tema largo, profundo, pesado, que no hemos podido superar, que sucede en otras partes del país, pero que definitivamente el Estado, las instituciones, lo que llamamos nosotros el gobierno, la gobernanza, debe establecer con el Congreso unas reglas muy claras, porque no se puede, por parte del Estado, poner a un particular a prestar un servicio sin que le garantice que lo que consuma el usuario se le va a pagar, porque para eso es el contrato de la prestación del servicio. Sí, señor procurador, para cerrar el tema de aire, ¿usted ve probable que la empresa pase a mano de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico de acuerdo a una propuesta que lanzaron en las últimas horas los mandatarios Verano y Char? Yo no la conozco en detalle, pero confío mucho en la capacidad visionaria de este par de dirigentes. No por cualquier cosa es tercera vez que ambos coinciden en el ejercicio del mandato popular. Eso habla bien de su capacidad de dirigir unas comunidades que son realmente muy importantes en el país. Son personas que conocen el empresariado, que tienen un sentido del progreso, que han demostrado, Eduardo y Alejandro, su capacidad de liderar a una gente que tiene muchas esperanzas en sus elegidos, y por tanto me parece que amerita, vale la pena darse la pela y examinar realmente, porque podría ser también un modelo de solución para otras partes de Colombia. Yo los felicito realmente. Bueno, vamos a ver qué sale de esa propuesta. Óigame, señor procurador, el presidente Gustavo Petro, que ayer estuvo aquí en Barranquilla en un evento en el que usted también participó, aseguró que en Colombia no hay Estado social de derecho. ¿A usted cómo le sonó esa expresión del jefe de Estado? Bueno, esos son temas de filosofía del Estado. El Estado social de derecho es una manifestación teórica de la Constitución cualquiera, la nuestra del 91, que pretende convertir en realidad unos postulados ideológicos y filosóficos. Es una construcción de día a día, no es una realidad palpable. El Estado social de derecho se construye con acciones positivas del Congreso de la República, con ejercicio de la función ejecutiva de los gobiernos, con la jurisprudencia que las Cortes día a día nos están entregando, y poco a poco vamos acercándonos a una realidad cada vez mejor. Lo que llaman las doctrinas acciones positivas, progresivas, no progresistas, sino que van avanzando
en la conquista de mejor estar de los derechos generales, de un estándar de derechos a los que nosotros queremos llegar. Pero el Estado Social de Derecho no será una realidad estática, palpable, sino una construcción día a día de un querer colectivo de estar mejor cada vez más, de acercarnos mucho más a estándares internacionales de democracia. Es lo que yo entiendo, y seguramente si se enfoca de esa manera, pues obviamente que no lo tenemos, porque no vamos a terminar de construirlo, sino con mucho tiempo, con mucho ejercicio, con mucha paciencia y con el buen acontecer de la democracia, que es lo que está en la mitad de eso, de esa manifestación de Estado Social de Derecho. Sí, a propósito de democracia, vamos a hablar de eso también. Mire, aquí está Rodrigo Meléndez con nosotros, que quiere formularle una inquietud. A ver, Rodrigo. Sí, Jorge, buenos días al procurador que está con nosotros acá en Emisora Atlántico. Procurador, en medio de este ambiente polarizado políticamente del país, usted ha hablado de un tema que llama la atención, lo ha denominado paz electoral. ¿En qué consiste esa paz electoral? Bueno, pero primero déjeme hacer un clamor, una solicitud. Necesito que me deje al pana, que me lo preste, que me ayude. Porque si Oiga, usted otra vez me va a sacar en cara lo que me dijo en el aeropuerto el otro día. ¿Qué fue? ¿Qué dije? ¿Qué dijo? Cuenta. Me lo voy a llevar. Si me dan la papaya, me llevo al pana, porque yo lo necesito conmigo en Bogotá. Es un gran amigo, yo lo quiero, lo aprecio mucho, él lo sabe. Sí, nos ha acompañado durante décadas y lo estaba extrañando. Tengo conmigo la fortuna de haber agrupado un conjunto de periodistas, de reporteros, de gente que hace radio, que hace prensa, que hace televisión, que yo llamo la tropilla. Un poquito acordándome de Juancho Roy con la flotilla. Yo lo llamo la tropilla porque son una gente humilde, de origen humilde, gente nuestra del día a día, conocidos, que llevan años ahí compartiendo con nosotros el tinto, las angustias, que no pagaron, que el contrato no salió, que no me respaldaron en este semestre. Y ahí nos hemos construido amistades, de verdad, codo a codo. Y Rodrigo es uno de esos que creo que representa con mucha suficiencia lo que es el ser caribe, el ser barranquillero. Por eso, si se me descuida, me lo voy a llevar. Bueno, pero podemos hacer un negocio, señor procurador. Bueno, vamos negocio a compartirlo. Negocio hacen los libaneses. Vamos a compartirlo. Negocio hacen los libaneses. Oiga, procurador. Yo lo que presto son servicios. Gracias por sus palabras, pero ¿en qué consiste entonces ese tema de la paz electoral? Mire, nosotros tenemos que aprender que la democracia es una cosa de la realidad, no es una entelequia. Y la democracia son las elecciones, así. Dicho ramplonamente, si queremos mejor democracia, tenemos que hacer mejores elecciones. Como uno puede avisorar desde ahora que no va a haber una tranquilidad 100% en el territorio nacional, pues tenemos entonces que proponer alternativas a las personas, a los ciudadanos. Y la alternativa es buscar la paz electoral. ¿En qué consiste? Uno, en que tiene que haber elecciones en Colombia. No hay ninguna posibilidad de siquiera pensar que vamos a alterar el calendario electoral. Eso, Jorge, tiene que quedar absolutamente claro. Las fechas y los modos de llegar a los momentos de manifestación de la voluntad del pueblo, el elector primario, se van a cumplir y se tienen que cumplir. Se vienen cumpliendo. El calendario empezó el 8 de marzo y venimos haciéndolo. Vamos al 19 de octubre a elegir los jóvenes de Colombia para los consejos municipales de juventudes. Luego vendrán unas consultas interpartidistas o entre unos partidos y otros. Luego vendrá en marzo la elección de Congreso de la República. En mayo la primera vuelta para elegir nuestro o nuestra presidente y de pronto hay segunda vuelta. Todo eso tiene que estar garantizado. Pero no solamente a nivel logístico ni a nivel de garantías materiales de seguridad física, sino también de la tranquilidad que tiene que acompañar al elector para que haga un ejercicio. Yo lo decía ayer allá en una grabación que hicimos en el evento del Consejo de Estado, que salió súper bien. No es hacer elecciones, sino hacer elecciones que sean libres. Esa es la característica, esa es la connotación, que sean verdaderamente libres. Pero no solamente que sean libres, sino que estén seguras. Es decir, que en cada una de las mesas de votación, en cada uno de los puestos de votación en toda Colombia, puestos de votación son más de 14,000, haya la tranquilidad de que el elector va a ejercer su derecho y también su deber de una manera espontánea, tranquila, que no lo van a obligar, que no lo van a someter, que no lo van a sojuzgar, que no va a estar sometido a una presión externa, sino que él, con la información que tiene, ese elector pueda tomar una decisión.
Eso es lo que yo llamo elecciones libres, que sean también en la fecha en que están y que la gente manifieste con entera tranquilidad su libertad, para llegar a algo que es lo definitivo, que se respeten los resultados que den las urnas, que lo que digan los jurados en cada una de las mesas, que lo que diga el escrutinio en cada uno de los puestos de votación se respete, lo acojamos, sea cual sea, sin lugar a discusión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos uno de los mejores, más avanzados y más seguros sistemas de votación en América Latina. Está rodeado de garantías, tiene el acompañamiento de muchos organismos nacionales e internacionales, pero también tiene la presencia de algo, y no lo digo con rubor, del Ministerio Público. Ahí está la Procuraduría, está la Defensoría y están los personeros de Colombia, que en cada municipio hay uno con una gente que los acompaña para garantizar la vigencia del Estado de Derecho, de que la gente pueda ejercer su posibilidad de escoger sus mandatarios, que haya una entera libertad. Eso es lo que yo llamo paz electoral, que no haya interferencia, que no haya violencia y que no haya perturbación de la tranquilidad que tiene que acompañar al ciudadano para ejercer ese sagrado deber de la democracia en cualquier parte del mundo, como es el voto. Sí, señor procurador. Esta pregunta la formula nuestros compañeros de zonacero.com. ¿Cómo ve el país, ahora que estamos hablando de elecciones, cómo ve el país en medio de la polarización y los problemas de orden público y conflicto armado? Bueno, Jorge, este es un tema clave y gracias por la pregunta. La polarización es un fenómeno que a Colombia la viene invadiendo. Hay como una especie de tendencia espontánea a escoger para un lado o para el otro. Si yo no soy de izquierda, necesariamente tengo que ser de derecha, o al revés. Si yo no soy de derecha, tengo que ser necesariamente de izquierda. Mucha gente, yo creo que el 90% no sabe en qué consiste ser de izquierda y ser de derecha, pero como para donde va Vicente, pues, para allá va la gente. Entonces hay esa tendencia irreversible de tomar partido, de alinderarse, de buscar en dónde acomodarse ideológicamente o desde el punto de vista de la opinión. Eso no es sano, pero existe, esa es una realidad. Entonces, yo lo que vengo diciendo es, bueno, si esto es así, porque en Colombia siempre hemos tenido de toda la gama de colores ideológicos y políticos, ahora no tenemos sino blanco y negro, y se nos quiere invitar a que escojamos solamente entre blanco y negro, y el resto de los colores que hay en la mitad, ¿qué? ¿La gente no tiene la posibilidad de mirar otra alternativa? ¿El ciudadano no está en capacidad de distinguir entre una asunto que está por un extremo y el otro que está por el contrario, y otras posibilidades que están allí en esos colores? Lo voy a decir crudamente y sin participación en disputas ni discusiones electorales. No puede ser en Colombia, Jorge, que los 52 millones de colombianos, menos 2 personas, dependamos de lo que dijo el uno o lo que dijo el otro que está en el otro extremo. Eso no puede ser así. Sí. Tenemos que tener la libertad de escoger otras alternativas. ¿Cuál? Yo no sé, no me importa. Yo no tengo que ver a quién hay que favorecer con el voto popular, pero lo que no puede es cercenarse de la posibilidad de los colombianos de escoger libremente y someternos a que si no es el uno, tiene que ser necesariamente el otro y no hay más alternativas. Por eso yo he dado en decir esto y le ruego que me entiendan. No faltan pues que lluevan las demandas por participación en política. ¿Por qué tenemos que estar condenados a escoger entre izquierda y derecha? Eso ya es una antiguaya, eso es del siglo XVIII. ¿Por qué no pensamos mejor? Y a esto invito a la gente, y eso no tiene que ver con partidos, entre los que queremos ir adelante y los que se quedaron atrás. Y nos evitamos esa cosa de distinguir, de dividirnos, de separarnos, de fraccionarnos, de polarizarnos. Pensemos en quienes quieren ir a la vanguardia del desarrollo y el progreso y la solución de nuestro problema, y los que se quedaron atrás discutiendo cosas que no son pertinentes para el día de hoy. Esa es la invitación del procurador. Ni izquierda ni derecha, sino los que van adelante y los que se quedaron atrás. Y verá que entramos entonces en una concepción diferente de lo que es el espectro político. Es decir, insisto, no puede ser que 52 millones menos 2 estemos condenados indefectiblemente a escoger entre uno u otro, como si no hubieran inteligencias, no hubieran propuestas, no hubieran prácticas históricas, no hubieran señalamientos de cuál debe ser el devenir de una sociedad como la nuestra. No estoy hablando de nadie en particular, ni de ninguna tendencia, ni de ninguna persona, ni de ningún partido. Estoy proponiendo una fórmula de enfocar
el problema social colombiano. Si seguimos así, vamos a seguir repitiendo la patria boba en la que llevamos más de 200 años, matándonos entre nosotros, discutiéndonos entre nosotros, agrediendo entre nosotros, así sea de pensamiento, palabra y obra, como dice la religión, y los demás felices en Miami, en Dubái, en otras partes del mundo, disfrutando de la riqueza, y nosotros aquí los colombianos, discúlpeme Jorge, como unos pendejos, haciendo lo que siempre nos ha tocado hacer, matarnos por terceros que no tiene nada que ver con la realidad de nosotros. Es lo que el procurador le quiere proponer a Colombia. Bueno, a propósito de eso, hemos visto que ha sido promotor permanente del diálogo, señor procurador. ¿Cree que eso ya tiene efectos en el panorama actual del país, sobre todo en el ámbito político, donde el tono no ha bajado pese al magnicidio de Miguel Uribe Turbay? Sí, muy lamentable el atentado y el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, un joven que prometía ser una luz que iba a alumbrar en esta oscuridad tan grande que hay a veces en la política colombiana, pero esa es la realidad dolorosa, triste, pero tenemos que asumirla. Yo lo de la paz electoral y lo del diálogo lo puedo presentar de la siguiente manera. Tenemos que hablar, tenemos que conversar, tenemos que decirnos las cosas, así sea para insultarnos, pero mirándonos a los ojos. Porque no podemos estar de espaldas unos a los otros y no podemos estar agrediéndonos, juzgándonos, condenándonos sin fórmula de juicio, desacreditando la honra ajena, haciendo todo aquello que no se debe hacer por un interés mezquino, muchas veces pequeñito, que no vale la pena agenciarlo, pero eso es lo que sucede en nuestra realidad política. Entonces yo lo que digo es, vamos a dialogar, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a mirarnos a los ojos y a decirnos las cosas, vamos a pensar en el interés colectivo, en el interés social, en el interés de la mayoría, no en el interés de mi colectividad, de mi religión política, de mi ideología, de mi partido, de mi partidito, de mi partiditico, porque es que aquí se volvió pues del día a día que algún desocupado amaneció por allí sin oficio, entonces monta un partido político y la democracia está condenada a aceptar partido de garaje. Imagínate Jorge, entonces eso corrompe, daña un sistema democrático que llevamos 213 años construyendo entre todos a punta de dolor, de sangre, de lágrimas, de esfuerzo, hombre, para que vengan unos avivatos. ¿Cuántas candidaturas hay inscritas por movimientos significativos de ciudadanos? Más de 50. Bueno, hay 104 candidatos, de los cuales 60 van por firmas. Bueno, imagínense, hay más firmas que ciudadanos. Sí, sí. Oiga, señor procurador, eso no es serio. Eso, alguna ganancia, algún negocio tiene que haber ahí detrás, Jorge, para que la gente esté masivamente acudiendo a ese mecanismo. Bueno, mire, a mí me gusta compartir las opiniones de los oyentes a través del WhatsApp que lo están escuchando. Dice un oyente que es abogado, a propósito de lo que inteligentemente acaba de decir el procurador, dijo Ortega y Gasset que la extrema izquierda y la extrema derecha son las dos formas que el hombre se inventó para ser estúpido. ¿Cómo le parece? Bueno, tía, al lugar porque en realidad sí, claro, porque tenemos que nosotros, es decir, ¿por qué tenemos que dividir hasta las familias adentro? Al interior de los primos, de los hermanos, de los hijos, de los tíos, de los nietos, de los abuelos, escoger entre lo que uno no tiene por qué escoger. Hay, digamos, por naturaleza hay escenarios básicos de la convivencia social. La familia es uno de ellos. La religión es uno de ellos, la economía es uno de ellos, la política también, pero no está, digamos, como dentro de lo primario, pero sin embargo termina afectando sensiblemente la vida interna hasta de la familia, de los negocios, del empresariado, por una cosa que nosotros no sabemos en qué momento nos metimos en esto y ahora no sabemos cómo salir de esa polarización. Sí. Otra pregunta. Usted a través de sus delegados han tenido la oportunidad de intervenir en todas las situaciones que en estos días ocupan la atención del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo ve ese panorama frente a las decisiones que tomará esa autoridad electoral? Bueno, nosotros, y particularmente el procurador, somos demócratas. Y en esa medida estamos comprometidos a respetar el Estado de Derecho y el derecho, las decisiones jurisdiccionales en el caso de la justicia y en este caso administrativas, aunque esa denominación está en discusión doctrinaria. Esto del Consejo Electoral no es tan administrativo solamente, pero dejémoslo allí para efectos pedagógicos.
Las decisiones que toma son soberanas, las toma con arreglo a unos procedimientos, tiene el respaldo legítimo de unas mayorías y nosotros lo que podemos es enervar, atacar cuando creemos que eso no está arreglado a la normativa ni a los conceptos que maneja la democracia colombiana. Sin embargo, cuando esas decisiones quedan en firme, ya no les cabe ningún recurso, también tenemos la obligación de hacerlas cumplir. Y esa es la tarea de la Procuraduría y del Procurador. Pero déjame informarle a los colombianos, Jorge, cuando yo me enfrenté al tema que vienen las elecciones el año entrante, recién llegado yo eso fue como en marzo, yo entré en enero, encontré que nunca había en 195 años una delegatura para los asuntos electorales. Y dije, ¿cómo así? No, me dijo una persona muy antigua, no, doctor, aquí lo que pasa es que como eso es cada 4 años. Dijo, ¿cómo cada 4 años la democracia? La democracia es todos los días. Bueno, y para resumir el cuento, creé una delegatura especial en asuntos electorales, que tengo una persona allí de la mejor confianza y de la mejor formación y de muy larga trayectoria en el sector electoral, afortunadamente también paisana guajira. Pero me encontré que eso no puede ser una cosa de normas, de jurisprudencia, de teorías, de doctrinas, sino también un asunto práctico de la vida real. Como yo me he empeñado en proteger las elecciones que vienen este año y el otro, darle garantías a los ciudadanos, me vi en la necesidad de hacer otra creación, una innovación que se llama una segunda delegatura para lo electoral, pero en los temas técnicos, logísticos y operativos. Es decir, como una especie de garrapata pegada ahí de la registraduría, para hacerle seguimiento, para hacerle seguimiento paso a paso, día a día, cada instante a lo que está haciendo la registraduría o a lo que no esté haciendo. Estar allí pendiente, pero no de aquella cosa teórica, general, abstracta, de lo que debe ser, sino de lo que se está haciendo en la práctica. Y eso tengo que decirlo, fue una petición expresa del presidente de la República, que me dijo alguna vez, de las tantas que hemos conversado sobre estas preocupaciones de la democracia, que había que proteger mucho la democracia, que en Colombia, y yo comparto eso aquí, no es posible que se roben las elecciones desde el punto de vista electrónico ni en las urnas, pero sí se pueden hacer cosas indebidas en el transcurso de lo que va de la convocatoria de elecciones a el preconteo y al escrutinio que debe hacer cada jurado de votación. Eso es lo que va a hacer la segunda delegatura. Estamos reforzando. Sí. ¿Cuándo terminará esa labor? Cuando terminen los procesos ante el Consejo Electoral. Es decir, es una cosa transitoria, pero para mí que tiene la mayor relevancia, el mayor interés, y a eso me estoy dedicando, y a eso estoy convocando a dos aliados, y eso quiero resaltarlo, ayúdenme. Contralor General de la República, registrador del Estado Civil. Entre los tres estamos trabajando conjuntamente para mostrarle a los colombianos varias cosas. Una, que aquí hay una institucionalidad vigente, que aquí hay unos órganos autónomos e independientes que están activos y activados para defender la democracia y para garantizar que el proceso eleccionario se haga como se tiene que hacer, en tranquilidad, en libertad, y que los resultados se respeten. Y en eso venimos avanzando entre los tres y creemos a fe que está dando buen resultado y que los colombianos están recibiendo con buena mirada esa nueva actividad que no es inédita en Colombia. Lo que uno recuerda, usted que tiene mejor memoria que yo, Jorge, uno como caballero y también como político, es mejor no tener memoria para no vivir amargado de tanta traición, de tanta deslealtad que sucede todos los días. Que aquí, cuando se hablaba de procurador, de contralor, era que eran futuros aspirantes a la presidencia. Entonces se llegaba ahí como una especie de trampolín para... No, nosotros estamos liberados de esas veleidades secundarias. Estamos prestando un servicio, contralor, procurador y registrador, en la misma línea, garantizándole a Colombia que van a haber elecciones, que se van a hacer en las fechas, que van a ser libres, que se va a hacer respetar el resultado y que la democracia se va a fortalecer. Nosotros tres no queremos nada más. Particularmente yo, déjeme que eche una cuñita aquí. Cuando yo termine este periodo para el cual el Congreso me premió, me convocó y me dio esta responsabilidad, solamente espero que al día siguiente que yo termine mi periodo, yo esté en Mayapo viviendo en una ranchería guayú para que nadie me moleste y no tenga que ver nada más con política. Esa es mi meta. Bueno, óigame, señor procurador, comenzamos con un tema local, cerremos con uno local.
¿Cuáles son las investigaciones más importantes que tiene en curso la Procuraduría en el Departamento del Atlántico? Y hago énfasis en el tema de salud, que está muy delicado tras la intervención de la S1. Bueno, hay muchas cosas, digamos, que no es por teoría, pero todas son importantes. Hay unas más sonoras que otras. Como decía mi abuelita Matilde, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Está el tema de la energía. Para nosotros es básico el tema de la prestación de servicios públicos en general, especialmente el de la salud, Jorge, porque es que eso nos agobia en todo el territorio colombiano. Estamos, mire, a punto la semana entrante de cerrar un ciclo que lleva 3 meses de experimentación para lograr que las autoridades de la rama ejecutiva cumplan los fallos de la Corte Constitucional y los autos que de allí emanan. Y la verdad, tengo que decir que yo llevo una frustración entre pecho y espalda, porque nuestra intervención ha sido fallida, ha sido frustrada. No, me declaro, todavía no, pero tengo la sensación que me va a tocar declararme derrotado en ese intento noble de lograr que la autoridad del Ejecutivo se avenga a cumplir sanamente los dictados de la justicia, que son intangibles, que no se pueden escamotear, que uno no le puede pasar la manta patorial, hay que cumplirla. Vemos con dolor, con desazón, que algunos, no me pidan nombres propios porque me recusan, algunos funcionarios públicos del orden nacional se han especializado en hacerle el quite, en mantear, en meterle cintura al tema del cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional, y eso no se va a permitir. Estamos a unos días de dar por terminada la labor de ese grupo de excelencia académica, se llama ad hoc, es decir, para el caso de la salud, para decir, el procurador se declara frustrado, tira la toalla, no va a seguir con esta propuesta de resolver las cosas de manera dialogante y va a tomar medidas. Y cuando me toque tomarlas, usted sabe, Jorge, que yo las tomo y no me echo para atrás. Sí. Óigame, una pregunta final, señor procurador, porque tengo 3 candidatos ahí, están esperando. Dígame una cosa, ¿cómo van las investigaciones relacionadas con el robo de tierras en municipios como Soledad, Malambo, Puerto Colombia e incluso en algunos barrios de Barranquilla? Bueno, eso sí tiene que ver con un tema que a mí me apasiona y es el ordenamiento territorial, que aquí tengo un apasionado profesor de la materia, que es Eduardo Verano de la Rosa, constituyente y pionero con Orlando Fals Borda, que nació hace 100 años por acá, del tema de la organización territorial del poder político en el Estado. Eso no es endógeno de la costa, eso se lo inventaron por allá en el interior del país, como muchas conductas delictivas que aparecen por allá en la parte andina y pelechan es acá en la parte costera y se cree que solamente acá es que suceden esas cosas. Se llamaba el volteo de tierras, es decir, abusar de la posibilidad que tienen los consejos municipales de determinar cuál es el uso del suelo, de la superficie de la tierra, que es una competencia de orden constitucional asignada a lo local, a lo municipal, para valorizar artificiosamente algunas tierras, algunos lotes, algunas propiedades inmuebles, que eso seguramente va a derivar una ganancia económica en desmedro del interés colectivo. Eso es un negocio, pero un negocio con base delictiva. Ahí tiene que estar la Fiscalía, ahí tienen que estar los organismos técnicos, ahí tiene que estar el Agustín Codazzi con información técnica. Desde luego, cuando hay involucrados los servidores públicos, ahí está la Procuraduría también. En el centro del país se llevan innúmeros procesos sobre este tema. No es fácil dar con la realidad procesal, porque quien va a hacer cosas indebidas se cuida para no dejar la traza de lo que están haciendo. Pero cuando hay deseo de perseguir al delito, cuando hay compromiso con la vigencia de la ley, se puede hacer. Yo aspiro a que antes de terminar el año le entreguemos a la sociedad caribe unos resultados de las cosas que venimos haciendo con la Fiscalía. Muy bien. Señor Procurador, muchas gracias por su tiempo. El doctor Gregorio El Hash nos ha dispensado casi media hora de su tiempo y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros aquí en Emisora Atlántico, La Reina y zonacero.com. Señor Procurador, que tenga muy buen día y gracias por la visita. Jorge, gracias, porque aquí siempre han sido muy queridos, muy amables, cálidos, como todo lo que se hace acá en el Caribe. Me declaro panista, melendista, rodriguista,
Sí, se Oiga, me descuida, oiga, me lo cargo, me lo llevo. Oiga, fuera del aire negociamos, fuera del aire negociamos. No, el talento, eso es una cosa que aquí es peste, decía mi abuela. Bueno, muchas gracias, procurador. Bueno, Jorge, un 7 placer, de la hermano. mañana, 10.